Hola, buenos días. Soy Laura Vidal y vengo un poco en representación del grupo de trabajo endocarditis de Son Espases, que es un grupo joven, reciente, que se creó en el 2016. No tenemos la trayectoria ni el peso de los grandes grupos de 30, 40 años que hay en España, pero a partir de las guías del 2015 pues, se empezó a hablar en el hospital del grupo de trabajo en endocarditis y a partir de ahí pues, salió nuestro grupo, ¿de acuerdo? Os presentaré un caso que tiene las peculiaridades de nuestro hospital, es decir, somos una comunidad que es una isla, y eso tiene sus inconvenientes y sus ventajas, y somos una comunidad con mucho transeúnte de paso, de vacaciones, de viviendas de segunda residencia, de aquí y de allá. Entonces, somos un poco peculiares en estas características. El caso comienza con un chico de 28 años que decide venir con sus amigos de vacaciones a Ibiza, el julio del 2016, a pasárselo bien un verano, y termina en urgencias el 16 de julio en el hospital de Can Misses, que es un hospital terciario, es el hospital mayor de la isla, pero es un hospital, digamos, terciario, por malestar general, dolor torácico, un chico joven sin ninguna patología, ¿no? Y bueno, es Ibiza, la noche me confunde y en Ibiza el día también, entonces al final terminamos con un diagnóstico de intoxicación por opiáceos, tenía opiáceos positivos en orina, deshidratación, el sol, el alcohol y estas cosas, ¿no? Y al cabo de un par de horas el chico se va con sus amigos a continuar su viaje. Lo que pasa es que a las 24 horas regresa al hospital o lo traen sus amigos por bajo nivel de conciencia, que rápidamente tienen que intubar. Un paciente que a primera vista ya está febril, está taquicárdico, está hipotenso, y lo primero que hacen es sacarle una analítica después de intubarle, ¿no? Y ya ves que tiene un fallo un poco multiorgánico, ¿no? Fallo renal, anuria, fallo hepático, troponinas bastante elevadas y leucocitosis, ¿no? Entonces ahí va un poquito la primera pregunta: ¿qué tratamiento y qué diagnóstico inicial haríamos? Un chico que después de tomar opiáceos hace un infarto, ¿no? Hace un KILIP avanzado y necesita hemodinámica rápido. Bueno, tenía un diagnóstico previo de intoxicación, pues ha seguido por el mismo camino y probamos la naloxona y vamos a ver cómo recupera. Está séptico, hacemos cultivos y empezamos y luego vemos. O bueno, estamos echando endocarditis, hombre, va a ser una endocarditis, ¿no? Si no, ¿para qué traerlo aquí? ¿No? Entonces, un poquito a la pregunta. Es verdad que son pocos datos iniciales, pues el chico cuando llega a urgencias, ¿no? Lo primero que piensas, supongo que ya puedo ir a la siguiente porque está muy estable esto. No, sí. Pues evidentemente está séptico el chico, es una sepsis grave por la asociación hemodinámica. Inicialmente, los primeros 5 minutos no hay foco, se empiezan las drogas, se empezará con filtro las pocas horas porque el chico está en anuria y se pone ceftriaxona de forma empírica, que podemos discutir si es el mejor antibiótico para empezar, pero bueno, es el que se recoge la historia que le dieron en ese momento, ¿de acuerdo? Se sacan los cultivos y muchos hospitales, como hacen, intubado, body TAC y luego ya la UCI, ¿no? Por tanto, nos vamos al TAC y lo que ya vemos es que en el TAC craneal tiene múltiples áreas de hipodensidades, ictus posiblemente embólicos, y procesos infecciosos no bien definidos, tipo encefalitis. Pues vemos 2 focos, uno más frontal, uno más occipital, que ya es el TAC inicial de entrada. A nivel abdominal hay varias zonas de hipoatenuación o de infartos renales y en bazo, ¿no? Una vez hecha la imagen, pues ya nos vamos a ver un poquito más con calma al paciente. Tiene estigmas cutáneos. Aquí debería oírse, pero no se oye. Hay un soplo sistólico muy llamativo y, evidentemente, ya nos vamos a hacer la ecografía, ¿no? Directamente un intraesofágico por la situación del paciente, unos ventrículos de tamaño y función normal y una masa a nivel del velo posterior de la válvula mitral de 3 por 1,5 centímetros, que da una IM que ponen como moderada y el resto de estudios normal. Los hemocultivos del día 17 a las 24 horas ya pida que es un aureus, no sabemos si sensible o no, pero ya nos dicen, con lo cual ahora ya sí nos vamos al diagnóstico y tiene criterios mayores y menores de endocarditis, ¿no? Con lo cual ya se orienta con mucho diagnóstico secundario endocarditis de la válvula mitral, nativa, por aureus, con insuficiencia mitral moderada, con una vegetación de gran tamaño, con infartos esplénicos y renales y unos procesos cerebrales infecciosos
en aquel momento ponían encefalitis, no localizados ni accesificados, y con embolías cerebrales, ¿no? Pues aparte del soporte inotrópico y de hemofiltro que necesita, ¿qué hacemos ahora? Estábamos con ceftriaxona, pues bueno, pasamos a banco, es un aureus. Dapto, insuficiencia renal, chico joven, ¿no? Daptocloxa, y avisamos al centro de referencia para traslado. Está claro, ¿no? Está claro, pero a veces las cosas claras hay que matizarlas según el ambiente del paciente, ¿vale? Y la situación clínica. El tratamiento antibiótico empírico que ponen las guías para un aureus son discutidas y podemos ver un poquito si banco a la espera de sensibilidad a otras cosas. Y sobre todo el traslado a un centro de referencia, hay situaciones fáciles y otras más difíciles. Yo estoy de acuerdo que lo suyo posiblemente sea daptocloxa y traslado, porque es un chico con una verruga grande, con embolias múltiples, con fallo multiorgánico, pero también hay que decir que está en otra isla, que es un chico joven que los padres aún no han llegado, que está intubado, no sabes qué Glasgow tiene y que no sabes si te va a durar 2 o 10 o 15 horas. Entonces, cada situación tiene un poquito su envolvente, ¿no? Entonces, en aquel momento se decidió un poquito que venían los padres, que ver si el chico mejoraba neurológicamente, si había posibilidades, porque montar un traslado intubado con diálisis y tal, pues tiene sus peculiaridades, ¿no? Lo que se hizo en aquel momento, aunque podemos decir que no sea lo más correcto, pues se optó por daptocloxa, verruga grande, muy embólico, cerebritis y tal, y en aquel momento no se avisó para el traslado. No se avisó para el traslado ni conocíamos el caso hasta un poquito más tarde, ¿vale? ¿Cómo evolucionó el paciente? Hizo una neumonía asociada a ventilación mecánica por hemófilus, recuperación, pero recuperación del fallo renal y del fallo hepático. A nivel cerebral se hizo el primer TAC de control, que es 8 o 9 días. Hay extensas áreas hipodensas de la cerebritis, aún no bien definidas ni accesificadas, y se inicia una ventana neurológica. El paciente empieza, después de una fase de desorientación, pues empieza a obedecer órdenes, mover las extremidades menos la parte derecha y a conectar un poco con el mundo, ¿no? La ecografía de control no era superponible la primera, no había modificación. A lo mejor la insuficiencia mitral era un poquito más severa que antes, pero la imagen de la masa era la misma. Y los primeros hemos ya nos decían que es un sensible, y los hemos del día 16, es decir, 9 días después, seguían siendo positivos por un aureus multisensible. Los del día 2, que es un poquito cuando todo se mueve otra vez, estaban aún pendientes, con lo cual tenemos una bacteriemia persistente en 9 días del tratamiento, ¿vale? En ese contexto ya es cuando ya nos avisan al hospital terciario, cuando hacen la llamada y cuando lo traemos de Ibiza a Mallorca. ¿De acuerdo? Cuando llega el paciente es un chico joven, pero anasarcado con edemas hasta arriba, con perfusión de furosemida, la función renal conservada, estaba haciendo balance negativo, seguía febril. Recuerdo que los últimos hemos eran positivos. Estaba ya sin drogas vasoactivas, pero sí taquicárdico, febril, y la evolución neurológica era positiva. El paciente, aparte de la hemiplesia derecha, el resto era correcto. Hablamos con los padres, padre médico, y empezó a contarnos cosas que antes no había contado. Que el chico era adicto hacía años, que había estado en varias terapias en varios centros por allí, que bueno, que sí, ¿no? Bueno, empiezan a salir cositas que no conocíamos del todo bien. No eran muy proactivos a mucho tratamiento, debían llevar una carga anterior con el hijo pues pesada, supongo, y nosotros le propusimos hacer cosas y al principio estaban un poco, bueno, menos inquietos y luego ya se animaron un poco más. ¿Qué hicimos? Primero ver cómo estaba la válvula. Claro, una cosa que te digan, tiene una verruga de 3 y la otra es que vean las imágenes de la verruga de 3. Nosotros en aquel momento no podíamos ver las ecografías de otros centros. Entonces, no poder revisar las imágenes, todas las pruebas, te falta peso para decidir cosas. Cuando ya vimos una verruga, además muy frágil, muy móvil,
con mucha destrucción valvular, porque se ve muy bien en la perforación del velo, que llega hasta el anillo, pues te da ganas de hacer cosas corriendo, ¿de acuerdo? ¿Pero qué hacemos corriendo? ¿Seguimos con los antibióticos porque la familia está un poco quieta, el chico tiene mucho riesgo? ¿Vamos a cirugía emergente, urgente o electiva? Bueno, 100%, pues vamos a la respuesta. Lo que iba a decir es que la cirugía emergente es las primeras 24 horas, la urgente en los próximos días y la electiva pasada unas 2 semanas, ¿no? Entonces vamos a ver unos riesgos y beneficios de este caso para decir qué hacemos. ¿Qué podemos quitar con la cirugía? El riesgo embólico. El riesgo embólico depende de varias cosas. Uno, de los días que lleva tratado el paciente. Ya llevaba 15 días de tratamiento, con lo cual nos dice que el riesgo embólico es menor. Pero van las imágenes y te dan cosa. Pero sí, tamaño que está igual, que no varía, que es un aureus, que es una válvula mitral, son riesgos de que la embolia se pueda reproducir. Con lo cual, con la cirugía quitaríamos el riesgo embólico. Criterios de mal pronóstico de la endocarditis es que tiene la mitad. Ha hecho insuficiencia cardíaca, ha hecho insuficiencia renal, ha hecho una lesión neurológica importante, es un aureus, con lo cual puedo quitar mucho riesgo de este paciente si lo opero. Y las guías que nos dicen, bueno, podemos discutir si hay insuficiencia cardíaca en este shock séptico inicial, más o menos, pero lo que no podemos discutir es que tenemos hemos persistentes en que está causada por un aureus y que la verruga es de gran tamaño, con lo cual nos dice cirugía urgente, ¿no? El Euroscore del paciente es alto y los riesgos más de endocarditis, nosotros somos un poco de la Portei, pues porque estamos ahí, pues eso es un riesgo quirúrgico muy alto, pero el beneficio sigue siendo muy alto. ¿De acuerdo? A nivel del problema neurológico, está relativamente bien definido qué hacer con complicaciones isquémicas o hemorrágicas, pero con los abscesos o cerebritis, porcentajes no te dicen las guías qué hacer porque el porcentaje en que se presentan es muy bajo, un 3-5%. Lo que sí hicimos es un TAC antes de la cirugía para comprobar que no había hemorragias. Con eso nos quedamos un poco más tranquilos y fuimos a la cirugía, ¿vale? Con lo cual, la respuesta más correcta o lo que hicimos fue antibiótico y cirugía urgente en las 48 horas siguientes. Vale, vamos a quirófano. ¿Qué hacemos? Le ponemos una prótesis mitral, un paciente con unas embolias y además una cerebritis. Le pones una prótesis biológica a un chico de 20 años o 28. Hace una reparación mitral compleja. Sí, vale, pero ¿quién es el bonito que lo hace? Bueno, le dejo antibiótico y veo. Vamos variando aquí un poquito. Yo creo que lo que dependerá un poquito de lo que tu centro esté más acostumbrado a hacer y que pueda hacer, ¿no? Yo creo que ahí estamos un poco de acuerdo en ello. Lo que te dicen las guías es que tienes que quitar todo el... Falta una... aquí. Puedes quitar o debes quitar todo lo infectado y volver a la función valvular normal, ¿no? Que la reparación sí puedes... se aconseja y cuanto menos material pongas, pues mejor, ¿no? Se ha demostrado que la reparación mitral no es inferior a las prótesis y nosotros somos un grupo muy proactivos ahora de reparación de reparar las válvulas mitrales y las aórticas en todas las etiologías, pero en la endocarditis también. La mitad de las válvulas de las endocarditis mitrales agudas que operamos se pueden reparar y con una mortalidad que es aceptable. No en todos los grupos debe ser igual y no debe ser igual, no puede ser igual porque no todos tienen la misma experiencia, ni va a ser igual, pero es posible. Y sobre todo cuando hay afectación neurológica o riesgo de sangrado por una neoplasia de base o por una patología de base, ¿no? Entonces sí que intentamos nuestro equipo intenta una reparación mitral compleja y si no es posible, pues ya vamos a la prótesis, ¿vale? Sí, lo dice el doctor Said Ibarra. Reparación mitral compleja con desviamiento de tejido, parche en el velo posterior tenía un agujero, anuloplastia, no se pusieron cuerdas, no fue necesario y esto es el eco post-reparación.
¿De acuerdo? Se ve un anillo pequeño, que abre bien, no se ven verrugas, la función ventricular está conservada y la evolución clínica del paciente fue buena. Fue buena porque se pudieron quitar inotrópicos que se habían puesto justo en el momento de la cirugía y se quitaron después. Se retrasó la extubación por una neumonía asociada a ventilación mecánica y era la segunda que tenía durante el ingreso. ¿De acuerdo? La desconexión de ventilación fue un poquito más tarde, como a un mes de la cirugía. La función renal empeoró un poquito por cirugía, pero a 1,3 máximo, con lo cual nos pusimos contentos. Y los hemocultivos de control y los intraoperatorios fueron negativos. El paciente se siguió con Dapto y con Cloxa. El paciente se empezó a sentar, se empezó a mover, se empezó a poner de pie en la UCI. Se hicieron TAC de control en diversas ocasiones donde los accesos, que ahora ya estaban más delimitados, habían disminuido de tamaño progresivamente, no muy llamativamente, pero sí cada vez eran menores, con lo cual se optó por una terapia de espera. A la reparación mitral, que muchas veces se antiagregan, se dejó sin antiagregación y sin anticoagulación. Y nuestro problema fue que hizo un deterioro rápido a nivel de conciencia al mes y medio de la cirugía, no rápido, al mes y medio. Se intubó, se llamó a la familia y la familia dijo que no quería ir a una cirugía, a una neurocirugía, aunque la neurocirujana de guardia estaba por la labor de hacer cosas. ¿De acuerdo? Entonces, un poco el título "El enemigo está en casa" es que lo sabíamos, estaba ahí, lo veíamos venir y nos quedamos un poco con la idea porque los accesos no están definidos cuando tienen que quitarse, la pared es friable, pero no hay aneurismas de base y no está descrito. Sí que dicen que tamaños grandes de 2,5 se pueden quitar, los que aumentan de tamaño, pero no. En este caso, de hecho, disminuían de tamaño y estábamos todos relativamente contentos, ¿de acuerdo? Para no llevarnos el mal recuerdo a casa, os invito a venir a Mallorca, tanto de vacaciones como por algún otro motivo ya más científico, y sobre todo dar gracias al grupo de trabajo endocarditis que se creó un medio año después de este caso y que somos un grupo pequeñito que vamos más a golpe de teléfono cuando hay un caso que no a algo más sistemático, porque es voluntario y se hace como se puede y cuando se puede, pero muchas gracias a ellos para seguir adelante con esto. No, lo pedimos a la familia y por si había un aneurisma debajo, por si había nada más, y la familia no quiso ni neurocirugía ni necropsia. No, estoy de acuerdo, ¿eh? Por eso he puntualizado que depende mucho de tu medio. Está abierto. Es que yo creo que es un tema muy relevante. Yo soy coautor del trabajo que has sacado y sigo pensando que es un trabajo subóptimo, por eso no se publicó en una revista de impacto elevado y eso lo discutimos internamente, porque en la reparación mitral de la endocarditis infecciosa hay unos sesgos claros en absolutamente todas las publicaciones disponibles y normalmente cuando se repara una válvula, independientemente del cirujano, es decir, hay gente que repara más, menos, pues esto no es ningún pecado. Quiero decir, el mensaje es de que no es pecado sustituir una válvula mitral en ninguna endocarditis, independientemente que el paciente se muera, en este caso, de una cosa que en teoría no tiene nada que ver. Es decir, que las preferencias departamentales o individuales son claras, porque son políticas determinadas, pero al final el mensaje es, si vas a cambiar la válvula, tienes que ir a la cárcel y eso no es una cosa aceptable en la comunidad. Yo en ningún momento he querido entrar ahí y de hecho me he presentado mis antecedentes. Nosotros reparamos mucho y somos pro reparadores. Aquí repara todo el mundo, pero hay que decirle que al final, y los que nos conocemos en este negocio, que llevamos unos cuantos años, es decir, el mensaje es, lo primero que hay que hacer es sacar al enfermo
Claro. Por sacar al enfermo, no porque a mí me gusta más reparar y yo como soy muy bueno voy a reparar todo lo reparable. Estos son dos cosas diferentes y la bibliografía... Pero sí he repuntualizado que en pacientes que tienen riesgo de sangrado o problemas neurológicos, a lo mejor tienes que intentarlo más. Y una bioprótesis no tienes por qué anticoagularla tampoco. Se puede mirar su casa sin antiagregantes y sin anticoagulantes. Esto se sabe desde que el mundo es mundo también. ¿Y cuántas ponemos sin nada? Pues yo, más de la mitad de la vida. Que se pueda, no es la práctica habitual. Eso no tiene nada que ver con si se puede o no se puede dejar anticoagulado a un paciente con bioprótesis. Y un paciente con bioprótesis se puede dejar exactamente sin nada. Y en ritmo sinusal más todavía. Sí. Ah, perdón. Es muy buena gente. Tenemos poco tiempo. Sí, no, rápido. Solo decir, muy buena gente, Carlos Mestres. El año que viene hará 50 años que es my brother, ¿vale? 50 años juntos, ¿de acuerdo? No, mi pregunta una era la autopsia, porque esto es muy importante hacerlo. Sí, con los recursos que se han gastado, no es posible que no se sepa por qué una persona ha fallecido, punto 1. Punto 2, con Guillermo Cuervo hicimos una revisión y Joan Siquier, que ahora está en Mallorca, no sé si está en vuestro hospital, pues él es el primer autor de este artículo, lo vi. se lo podéis preguntar. Pero el porcentaje de accesos es pequeño, un 2-5%. Pero no hemos visto en ningún caso que como consecuencia de un absceso, que si es grande hay que drenarlo, haya una hemorragia cerebral. La pregunta es, ¿había debajo, porque aureus es un factor, un aneurisma micótico? Conocido no, pero no tiene resonancia. Y la otra cosa es que hay un New England del 2012 o 14 que hace una revisión de los accesos y que sí que describe que en un porcentaje pequeño se rompen. Es excepcional. Bueno, en la experiencia es excepcional. De acuerdo, ¿eh? Pero no, perdona. Muchas gracias por presentar el caso. Lo primero es esto, ¿no? Pero bueno, que te quedan estas dudas porque no es lo habitual. Y abscesos en los 80 y 90, cuando la endocarditis en drogadictos era la primera causa de endocarditis global en los centros españoles, abscesos cerebrales estafilocóticos, hemos visto muchos y yo no he recordado que ninguno que no tuviera un micótico sangrara. O sea, me llama la atención y por eso el estudio patológico hubiera sido El paciente interesante. tiene varios estudios de TAC, pero es verdad que no tiene ningún arresto, ni un arterio, con lo cual queda un poco... Una pregunta más y ya está. Pregunta corta y respuesta corta también. No, gracias por presentar el caso, Laura, muy interesante. Nos dejamos muchos puntos de discusión importantes en este caso, muchos, ¿vale? Y es un caso muy importante del que deberíamos sacarle mucho más jugo. Primero, tiempo de circulación extracorpórea. ¿No lo has dicho? No. No sé si es largo o corto. No recuerdo el número exacto. Pero... Debía ser mucho más largo probablemente que meter una bioprótesis, que son 35 minutos o lo que sea. Punto número 1. El segundo es en el posoperatorio. Entiendo que no se hizo nada, ni aspirina, ni... No, ni enoxa, ni aspirina, ni enoxa, ni nada. Nada. ¿Se hicieron pruebas de imagen seriadas? ¿Por qué no hicisteis una angiografía cerebral en este paciente con tanta lesión extensa multifocal? Se hicieron un TAC, tiene al menos 3 TACs de control antes del último de la hemorragia y en principio se consensuó en el hospital por parte de neurología que como los accesos iban disminuyendo de tamaño y el paciente a nivel analítico no había signos ni neurológicos de deterioro, que se consensuó que wait and see. Opinión personal, yo en este tipo de pacientes. Yo era el primer acceso que veía una endocarditis. No por el absceso cerebral. Por el germen, por el aureus. Por el germen, por las lesiones multifocales, etcétera, por la presentación neurológica, valdría la pena. De hecho... Y luego, otro tema que sí que se ha visto relacionado con la transformación hemorrágica de los ictus preoperatorios en la endocarditis es la anemia posoperatoria. Y es un dato que tampoco no tenemos, que igual es interesante revisar si este paciente en algún momento del posoperatorio, aunque fuera al cabo de 3 semanas, porque los pacientes pueden sangrar 5 días después de la cirugía, un día, 10, 20 o un mes. Yo me acuerdo de uno nuestro que también le pasó lo mismo. La anemia posoperatoria hay que ser agresivo tratándola, porque es un factor de riesgo asociado a transformación hemorrágica. Solo estos comentarios, perdonad.